Shalom, amados hermanos, bienvenidos en el nombre de Yeshua a estas reflexiones de Sukkot que vamos a tener durante este tiempo tan especial. Y damos gracias al Padre Eterno porque nos permite esta gran oportunidad de celebrar una fiesta tan especial, una fiesta tan importante como la fiesta de Sukkot, la fiesta de tabernáculos, de cabañas, de enramadas, de carpas. De pronto, estos son los significados o las formas en las que las podemos traducir al español. Y estamos hoy precisamente en este día para tener una reflexión acerca de esta fiesta, acerca de Sukkot. Y vamos a empezar con una oración. Y como siempre, en todas estas fiestas especiales, mi amada esposa me acompaña en cada transmisión. Así que yo le doy la bienvenida a ella a este especial de reflexiones en Sukkot. Feliz día de Sukkot, felices fiestas, estamos realmente muy gozosos, iglesia, porque eso es un tiempo maravilloso. Realmente son tiempos proféticos, hablamos siempre de lo grandioso y lo grande realmente, que es el poder del Señor derramado en cada una de sus fiestas, cómo vamos teniendo cada día más identidad y cómo a través de estas reflexiones nosotros podemos ir entendiendo todo el plan perfecto que tiene el Señor para nuestras vidas, para el crecimiento de nuestras almas. Bienvenidos todos los que se están conectando, las familias, ese remanente que el Señor está levantando. Y también bienvenidas las personas que por primera vez hoy entran a estas reflexiones que van a ser una bendición, lo sabemos, porque es la palabra del Señor entregada en sus corazones. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito Señor, te damos muchas gracias por este tiempo tan especial y maravilloso en donde vas a enriquecer nuestras almas, Señor. Gracias porque traerás a cada uno de nosotros la palabra oportuna, Señor. Muchas gracias porque entender tu palabra nos hace sentirnos llenos de gozo, llenos de fortaleza, llenos de consuelo, Señor. Sabemos que vamos avanzando en este desierto y vamos contando día a día hasta que nosotros podamos estar contigo en la Sion celestial. Muchas gracias porque nos vas preparando, Señor, y estas fiestas, estos tiempos, Señor, nos vas dando a nosotros esa identidad contigo, Señor. Ya vamos entendiendo todo este proceso, Padre de la gloria, ya vamos extrayendo de la palabra lo que un día vamos a hacer contigo eternamente y para siempre, donde será ese eterno presente, donde habrá un pan que no perece, ese pan que nosotros necesitamos, ese nutriente especial. Tú eres el sol de justicia, Señor, y hoy te damos gracias. Queremos levantar esta oración iniciando como tiene que ser y es agradeciéndote, Señor, el que tengas a bien darnos esta palabra, este entendimiento, Señor, este propósito con cada uno de los que se acercan a ti, Señor. Gracias porque es un plan maravilloso. Gracias porque es un tiempo precioso, es un tiempo de poder, es un tiempo de gloria. Ahí, iglesia, donde usted está, en donde se encuentre, dele gracias al Señor con nosotros por este día maravilloso, porque nos ha permitido llegar hasta esta fiesta, porque hemos entendido desde que empezamos el ciclo de fiestas lo poderoso y glorioso que es nuestro Señor, cómo el Señor nos entrega la palabra y cómo nos hace ir entendiendo. Gracias porque vamos madurando, Señor. Gracias porque cada situación difícil que se puede levantar la podemos embestir más fácilmente porque tenemos este conocimiento, porque no somos unos niños espirituales, no, Señor. Hemos ido alcanzando una madurez progresiva que nos da el conocimiento profundo de las Escrituras. Gracias por las personas que se conectan con nosotros por primera vez. Gracias porque tú los has atraído con cuerdas de amor para que escuchen y puedan entender esta palabra. Gracias, muchas gracias te damos por este tiempo maravilloso en donde nos estamos deleitando, Señor, donde nos sentimos llenos de gozo, de saber que un día estaremos contigo, Señor, y podemos seguir diciendo, hasta el día de hoy nos has sostenido y estamos en el hueco de tu mano, Señor. Nos escondes aquí en tu sucá, Señor, en tu presencia. Ahí estamos escondidos, Señor, reposando y esperando aquel día glorioso que se acerca, Señor.
Gracias porque hemos Bendito tenido eres ese Dios. entendimiento, porque anhelamos tu regreso, Señor, Sí, anhelamos Señor. tu venida y queremos hoy Gracias seguir por tu poder, aprendiendo. Señor. Queremos, Padre de la Gloria, recibir esta Gracias, palabra, te esta pedimos. reflexión que nos Gracias, llena de mucha fortaleza y que nos ayuda a seguir caminando Señor. en este desierto. Gracias, Te Padre. adoramos y te bendecimos en el Te nombre de bendecimos. Yeshua, nuestro Mesías Redentor. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Señor. Dios. Amén Amén. y amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Qué Bueno es el Señor. bendición. Amén. Dios es Amén. bueno y estamos llenos de alegría porque estas fiestas a nosotros nos llenan de esa motivación, de ese gozo, de esa Esperanza. esperanza, la esperanza que tenemos en Yeshua, porque todas las fiestas del Eterno son proféticas Amén. y esta especialmente sí que lo es, la fiesta de Sukkot. Así que, amados hermanos, bienvenidos a nuestra casa, ¿no? Estamos aquí en nuestra sucá, desde nuestro hogar, nuestra casa, nosotros armamos nuestra sucá y desde nuestra sucá, la sucá que armamos en nuestro hogar, desde aquí pues enviamos esta señal, esta transmisión y les bendecimos en el nombre del Señor. Espero que Claro, cada uno de ustedes también haya podido claro. armar su sucá, la tenga allí armada, sí, en su Bien casa. hermosa. Esperemos en el nombre de Yeshua que lo hayan podido hacer. Poco a poco vamos aprendiendo, vamos entendiendo todo este significado, así como muchas personas se preparan, ¿no? En diciembre, cuando Ajá. llega la Navidad, sí, que es una fiesta que sabemos que no es bíblica, de hecho es una fiesta de origen pagano, y cómo la gente se prepara, ¿no? Por Claro. lo menos aquí en Colombia la gente tiene la tendencia a que lavan la casa, lavan La todo, la cuadra, pinta, se unen los los vecinos. vecinos y en Sí, las ¿no? cuadras barren, Y limpian, algo muy pintan particular que pasa ahora, como que entre más pasan los años y más se apegan a las fiestas mundanas, a las fiestas, o las que no exactamente, son que no son bíblicas, bíblicas. que inclusive antiguamente empezaban más o menos a mediados de diciembre, pero ahora la gente está tan aferrada a esas fiestas y ha sido como tan fuerte el obrar del enemigo, que desde septiembre ya se Sí, aquí en empieza. Colombia sí. Aquí en Colombia las personas ya, mejor dicho, ya, Los inclusive meses los que almacenes, terminan con bre, ya, ya, después septiembre, prácticamente, y octubre, tienen esa ya. alegría. Entonces, yo le decía en estos días al Señor, bueno, Señor, nosotros también con una alegría muy grande y con un gozo, con el gozo verdadero de tenerte a ti, preparamos cada tiempo, Claro, cada así fiesta, es. cada celebración Obviamente le preparamos dentro del dentro tiempo del tiempo que es que es. y preparamos nuestra sucá que nos invita precisamente a levantar, a armar. Es un armazón de una especie de carpa, Sí, sí, una que esa tienda, es una forma, una tiendita, una hermosa, carpa preciosa. llena de frutos, de palmera, hojas de palmera, como dice la palabra, de árboles frondosos, frutos, porque eso es lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Amén. Así nos dice, y hace una referencia muy clara precisamente a eso, a hacer uso de los frutos, de árboles hermosos, de árboles frondosos. Bueno, aquí tenemos algunos de los frutos que ustedes pueden ver en nuestra mesa y se adorna la azúcar con Ujú. todo esto, también como con palmeras, ¿no? Claro, y La estas son de palmera verdad, todo eso es de verdad, que representa en la vida es la vida. espiritual, representa la firmeza, estar Sí, firmes, amén. firmes como la palmera, como la palmera. Palmera, Por la eso palmera. dice que el justo florecerá Florecerá como como la palmera. palmera. Aún en Amén. medio del desierto, en medio de los lugares áridos, se ve esto. Y Amén. precisamente la reflexión que tenemos hoy en este día es respecto a eso. En el libro de los Salmos, capítulo 1, es el primero de los Salmos, ahí precisamente vamos a encontrar ese llamado que se nos hace a todos nosotros. Porque todas estas representaciones en realidad tienen que ver con nuestras vidas. Son unas representaciones de nosotros, tienen que ver con nosotros. Sí, es muy bonito cuando tenemos la oportunidad de armarlas. Por ejemplo, cuando estábamos armando con mi esposa, aquí esto, entonces uno busca, pongamos esto aquí, Ujú. y acá, y claro, uno trata de que todo sea Qué bien bonito, bonito, se porque es un siente uno muy momento contento. muy especial armar la sucá y Yo, adornarla y todo yo esto, le ¿no? decía al Señor hoy, claramente, Mm, en todos estos días, yo le decía al Señor que
poder tener frutos que produce la misma casa donde nosotros estamos, pues este año me parece maravilloso. Así es, Le daba gracias al Señor por porque eso. esto que tú dices, o sea, esto, por ejemplo, estos que ustedes ven acá, estos bananitos son de Sí, acá, ajá. Tenemos ¿cierto? bananos, sí, claro, Son acá mágicos aquí bananos, nuestros mangos, porque hemos aquí se da sembrado guayaba algunos palitos, ¿no? Algunos ajá, árboles y se siente y es muy lindo, ¿no? claro, Esto, es que cortarlos, ni siquiera traerlos, la palabra ponerlos, lindo, a mí me hermoso, sorprende porque sí. nosotros pues no somos personas de campo. Nosotros no somos agricultores, ¿no? Nosotros no somos agricultores, nunca lo hemos hecho, entonces de pronto un agricultor dirá, bueno, ¿y eso qué tiene de especial? Pues para nosotros en nuestra casa, yo recibir en mi cocina los frutos que se dan, yo digo, ay Señor, tú eres muy bueno, maravilloso, esa experiencia nunca la había tenido y hoy la disfruto. Entonces, pues Amén, metiendo el azúcar, sí. yo decía, Señor, pues gracias porque hay bananos y hay frutos y hay la palmera es de verdad, es mi palmera que creció este año y se puso tan hermosa y para este tiempo está preciosa y la pude poner acá. Entonces, bueno, yo estoy muy, muy, muy contenta, Bueno, sí. muy Entonces gozosa. tenemos estas bendiciones y gracias al Señor y todo esto, como les decíamos, pues son representaciones. Todo esto nos representa a nosotros. Los Ujú. frutos, las palmeras, todos son representaciones porque nuestro eterno Dios es el Dios pedagogo, es el Dios que enseña con todo. O sea, Él usa todo lo que está al alcance para darnos una enseñanza. Y Sukkot precisamente nos enseña que se arma la sucá y se adorna la sucá, ¿no? Con frutos de árboles hermosos, dice la palabra, frutos de árboles frondosos, de palmeras. Y todo esto, pues, nos lleva a nosotros a entender que somos vistos delante del eterno Dios como árboles. Somos Ujú. árboles delante del Señor. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de árboles vamos a hacer? Sí, es interesante porque, bueno, vuelvo a lo del campo y acá que he aprendido muchísimas Ella ya cosas. se está convirtiendo en agricultora. No, no agricultura. Quiera Dios que no tuviera semejante estatus, ¿no? Pero, y siembra la semillita de la misma fruta que uno la siembra, y bueno, y entonces yo digo, no, esto lo voy a sembrar, y No, pero me, yo le voy a decir la verdad, ella es muy juiciosa. Ella siembra las semillitas, tiene su huerta y todo eso, y va y recoge que sus tomaticos, que le sí, me salen saco cosita y todo cebolla, eso, ay, no, esto es maravilloso. cebollitas, para hacer Me el estoy almuerzo, para hacer la envejeciendo en comida. eso. No, no, es verdad. Y le Y doy uno gracias se al hace Señor que comida con eso, sí. ella tiene esa Me gusta, facultad. no sé si lo descubrí ya después de llegando a estos 50. Y bueno, pero también hay algo que, hablando de que hay, qué clase de árbol somos, porque yo a veces me emociono mucho, crece el árbol y hay una persona que nos ayuda acá en la casa y me dice, ese árbol no le va a servir para dar frutos. Y yo, ¿cómo? Ujú, No, sí, sí, por las hojas y por esto, ese es un árbol que no va a dejar de ser un simple árbol, pero no le va a dar fruto. Y por lo general son árboles que yo he sembrado porque sé que son frutales. Y yo, ay, ¿cómo así? Entonces, entiendo por la palabra que sí somos llamados a ser árboles, ujú, pero ¿qué que demos clase? frutos, sí. Claro, porque yo dije, ay, es para qué ese árbol, porque no, la verdad, no le, yo dije, no, no, pues, no, Sí, no eso nos es el pasó que con unos necesito. arbolitos que yo me quedé sorprendido también, Sí, ¿no? yo, Dijo, no, este árbol es macho, dijo así. sí, ¿cierto? Este árbol es macho. Y yo, ¿y cómo así? ¿Usted dónde ve que es macho o es Sí, me hembra? puedes Me decir dijo, dónde este es se ve. macho, este no va a dar frutos porque este tipo de árbol no da. Ajá, Son los árboles tipo hembra. Y yo, las ¿cómo que así? damos fruto. Lo saqué por Entonces, asociación. él nos decía eso que decía mi esposa, no, se ve por las hojas, las hojas le muestran a uno qué Sí, tipo de árbol es, si va ajá, a dar fruto o no va a dar fruto. ya aprendimos. Entonces, bueno, ya aprendimos y la próxima vez cuando traigamos los arbolitos, porque siempre los compramos pequeñitos, Pequeño. porque nos gusta sembrarlos No, pequeñitos y que todo este el y proceso, ese fue uno de una misma semilla, porque por lo general a uno le dicen, pero este fue una de unas semillas semilla, que se sacaron, se sí. sacaron, pero esa semilla no era una semilla apta, imagínate. Apta, ¿Ah? sí. Entonces, uno va aprendiendo muchas cosas de verdad cuando se fija en esto, y por eso como la palabra nos llama a hacer ese árboles, pero ¿qué tipo de árboles vamos a hacer? Y Sí. precisamente en el Salmo capítulo 1, versículo 1 en uno en adelante, se nos va a hablar de esto. Dice así,
Cuán bienaventurado es el varón que no anda conforme al consejo de los malvados, ni Ujú. se afirma en el camino de pecadores, ni en silla de burladores se sienta. Aquí obviamente hay bastante tela para cortar, pero estas son reflexiones, ¿no? Que estamos haciendo y las queremos tomar precisamente como para la vida. Dice, cuán bienaventurado es el varón que no anda. Ese andar tiene que ver con el comportamiento, con la actitud, cómo nosotros nos vamos moviendo en esta vida. Mm. Y dice, cuán bienaventurado es el varón que no anda conforme al consejo de los malvados. Es triste saber que hay mucha gente que va tras el consejo de aquellos que no dan un buen consejo, que no tienen un buen testimonio. Cuando usted vaya a tomar el consejo de alguien, primeramente vea el testimonio de esa persona. Es triste y es muy triste y lamentable que hay personas dejándose aconsejar de otros que no tienen testimonio. Y muchas veces se les da el testimonio correcto que debe ser y se les da un consejo y no lo siguen. Pero sí siguen el consejo y lo que dicen aquellos que no tienen un buen testimonio. Testimonio. Entonces nosotros sí tenemos que aprender a vivir conforme a los consejos que nos dan, porque no es que los consejos sean malos, de hecho la Biblia nos enseña que en la multitud de consejeros hay Sabiduría. sabiduría. Y dice acá que no anda conforme al consejo de los malvados. Mm. ¿A quién estamos escuchando, amados hermanos? Eso que nosotros debemos tener en cuenta, a quién estamos escuchando, también nos va a marcar mucho qué tipo de árboles somos. Porque dependiendo de a quién estemos escuchando y a quién estemos siguiendo, pues así mismo será nuestra vida. Y Ujú. lamentablemente hay mucha gente que fácilmente se deja llevar por el consejo o por el dicho de alguien que ni siquiera tiene testimonio. Para que alguien, por lo menos a mí, para que alguien me dé un consejo, esa persona tiene que tener un alto grado de testimonio en todo, como persona, como padre, como esposo, como familia, como creyente, obviamente, en su vida espiritual. O sea, tengo que ver realmente la evidencia en la persona, porque yo no me puedo estar dejando aconsejar de cualquiera, ni estar siguiendo lo que dice cualquier persona. Hay gente que se deja llevar por lo que dice cualquier persona y le da el crédito a esa persona. Ujú. Y muchas veces por debajea el testimonio de alguien que lo está realmente dando por escuchar lo que dice otra persona Ah. que no tiene un verdadero testimonio. Entonces, ¿de quién nos estamos dejando aconsejar? Por eso dice, bienaventurado el varón que no anda, es decir, que no se va a conducir de acuerdo al consejo que le dé, en este caso, un malvado. Malvado. Un malvado es igual que un impío, Impío. que es aquella persona que tiene conocimiento de la palabra, pero que teniendo conocimiento de la palabra, se aparta de ella y no la vive. De hecho, hay personas que saben lo que deben hacer porque entienden lo que dice la palabra, Ujú. pero terminan haciendo lo contrario. A esa persona es a la que la Biblia le califica como malvado o impío, que es una persona que tiene el conocimiento. Entonces, cuando alguien tiene el conocimiento de la palabra, pero no hace de acuerdo a lo que dice la palabra, se le cataloga de malvado o impío. Impío. Y por eso dice acá, ni se afirma en el camino de pecadores. Es decir, no toma su vida para establecerla en un camino de personas pecadoras. ¿Quién es un pecador? Es aquel que comete pecado, es aquel que vive una vida pecaminosa. No quiere decir que ninguno de nosotros no peque. Sí, pecamos, pero no vivimos una vida pecaminosa. Sí, es que aquí habla más como de un practicante. Claro, del practicante. Por eso se afirma en el camino. O sea, Ujú. ya es un caminar. Se ha decidido que el camino sea el pecado. Ujú. Entonces, él es el pecado como la práctica continua, habitual de su vida. Ni se afirma en el camino de pecadores, ni en silla de burladores se sienta.
Es decir, es una Ujú, persona que no desprecia la palabra. La silla de burladores se refiere precisamente a aquellos que desprecian la palabra, que tienen la palabra en poco. ujú. Cuando uno tiene la palabra del eterno Dios en poco, entonces uno está haciendo una afrenta, uno está haciendo una burla de la palabra, porque sencillamente la desprecia, la tiene en poco. Entonces dice versículo 2, sino, o sea, al contrario, por el contrario, Ujú, en la Torá de Yahweh está su deleite. En la Torá de Yahweh está su deleite. Entonces, esta recreación que nosotros hacemos de una sucá, conforme lo dice la palabra, que armamos una carpa, armamos una tienda y la armamos adornándola con frutos, con diferentes frutos, pues precisamente nos está llamando a esto, a que nosotros nos deleitemos en la Torah, porque cuando nosotros nos deleitamos en la Torah es cuando nosotros de verdad vamos a ver la verdadera evidencia y el claro. verdadero fruto en nosotros. Amén. Nosotros no podemos dar un verdadero fruto si no nos deleitamos en la Torah. De hecho, el solo hacer una azúcar, nos estamos deleitando en la Torah porque es la Torah la que nos enseña a hacer esto, Claro, ¿sí? que nos lleva a eso. Yo veo, por ejemplo, nosotros antes de venirnos a vivir acá, a nuestra casa aquí, a las afueras, como en el campo, pues vivíamos en la ciudad. Y recuerdo que estábamos allí en una casa, en la última casa en la que estuvimos, y eso pasaba pues en las demás en donde estuvimos, pero veíamos que cuando llegaba precisamente la época de diciembre, de Navidad, teníamos especialmente como unos vecinos que uno empezaban a Ujú. adornar todo y eso era una cosa, pero una dedicación y armaban y uno veía, pero con esa, o sea, Sí, pasión que el árbol de Navidad y adornaban toda su casa y hacían una inversión altísima, claro, se porque notaba. nada más y nada menos que, o sea, por todos los adornos Eran que muy, colocaban en su casa, sabía uno era que costoso. el dinero que habían invertido era muchísimo, pero muchísimo, para celebrar y festejar una fiesta pagana, pero lo hacían con esa pasión. Claro, Entonces nosotros, cuando venimos a la Torah y la Torah nos enseña, bueno, hay que armar una azúcar María. y hay que armar una tienda, una carpa. Ujú. Entonces, pues hoy es mucho más fácil y más sencillo porque tenemos en muchos almacenes y Claro, supermercados donde venden las carpitas, entonces las claro. carpas se vuelven más fáciles de armar. Entonces, digamos que no nos tenemos que ir a un bosque, como hacían en la antigüedad, que así también hacían con la cuestión de los árboles de Navidad, ¿no? Mm, Se iban a un bosque y cortaban. cortaban y llevaban el árbol de Navidad. Ajá. Así también con la azúcar, se iban a un bosque, pues cortaban ciertos Mm, árboles y ciertas ramas y con esas armaban la estructura de una carpa y les colocaban las ramas y todo eso y los frutos y armaban pues digamos la sucá. Digamos que por preservación y por conservación pues del claro, medio ambiente que hoy está bastante compleja la situación, pues no nos vamos a cortar árboles y todo esto, pero sí hacemos todo lo posible por guardar el mandamiento y nos dice que armemos una sucá y la adornemos. Y es que esto nos hace a nosotros de verdad conscientes. Entonces yo reflexionaba sobre eso y yo decía, bueno, si la gente en el mundo lo hace con tanta pasión, arreglan sus casas y de pronto muchos de ustedes también eran así. Llegaba Navidad antes de conocer del Señor, del Evangelio, de la palabra de verdad, la palabra verdadera. ujú, Tal vez muchos de ustedes celebraron Navidad y llegaba Navidad y se desesperaban por comprar el árbol, por comprar aquí, por comprar allá y que los adornos y todo eso. Y sacaban tiempo y dinero para claro, armar y para colocar y todo eso se volvía hasta una cuestión familiar, ¿no? claro, Sí, sí, donde sí. participaba toda la Todo, familia. Pues también cuando dice, sino que en la Torá de Yahweh está su deleite. Entonces, cuando la Torá nos dice, hay que armar un azúcar. Ay, bueno, nos vamos a deleitar. Llega el tiempo de Sukkot, dice que hay que armar una azúcar. Pues armémosla.
Sí, armémosla y no tiene que uno invertir pues una cantidad de dinero porque no se trata de cuánto dinero yo voy a invertir en esto, sino la disposición del corazón. Entonces, bueno, llamar a la familia, llamar a los hijos, vamos a armarla a su casa, sacar un día así especialmente y empezar a armarla y adornarla e irle también hablando a sus hijos, ¿no? Decirles, Claro. mire lo que significan los Es frutos. tan importante que en días pasados, antes de empezar nuestra fiesta, estábamos visitando una familia de la congregación y ellos tienen dos niños pequeños y los niños estaban jugando al lado de su casa donde unos amigos. Uno de los niños le contó a sus papás que habían hablado con el papá de sus amiguitos y algo les había dicho como que nosotros no podemos en tal, creo que fue así, como en tal fecha estar allá con ustedes porque el niño le decía, nuestro niño, el de la iglesia, es que tenemos la fiesta de De Sukkot. Sucot. Entonces el papá del amiguito le dijo, esa fiesta que ustedes celebran que hacen como unas Cabañitas, carpitas, carpitas. Entonces, lo que nos llama la atención es cómo nuestros niños, van aprendiendo. cuando los papás los van enseñando en la Torá y van abrazando eso, ellos hablan de las fiestas del Señor con sus amigos y las hablan abiertamente y con esa alegría y todo. ¿Cómo será? O sea, que esto ya lleva tiempo, porque si el Claro, Señor dijo, es una fiesta que ustedes el celebran, papá de los el niños. papá de los niños vecinitos, Ajá. es haciendo como unas carpitas. Sí, sí. Entonces, cuando nos contaban nuestros hermanos que sus hijos hablan con sus amigos esto, yo fue como María, la Madre del Señor, lo guardé en mi corazón. Porque la verdad es que eso a mí me ministra Claro. muchísimo, me llena mi corazón. Entonces yo digo, Señor, estos niños están siendo edificados Ujú. en la Torah y en ella está su deleite Así, de día y de sí. noche. Entonces lo que estás Entonces, diciendo es, claro, claro, es de la familia. si la gente se deleita, porque es que uno ve que la gente sí que se deleita armando un árbol de Navidad y poniendo adornos navideños y todo eso, y la gente uno ve como que lo hace con esa pasión. Entonces uno dice, ¿por qué yo no voy a hacer compasión y me voy a deleitar Claro, armando esto y que quede bien bonito y todo? Sobre todo porque esto sí tiene un significado espiritual claro, poderoso trasciende y nuestra porque alma. está dentro del mandamiento. Entonces dice, sino que en la Torah de Yahweh está su deleite Mm, y en su Torah medita de de día y día y de de noche. noche. Recordemos que la Torah es la palabra de Dios. ¿Mm? Amén. La Torah es la palabra de Dios y nosotros debemos deleitarnos en la palabra, debemos meditar en la palabra en todo tiempo. Cuando dice de día y de noche, es decir, en todo momento, en todo tiempo. La palabra es para todo momento, es en todo instante, porque es lo que realmente nosotros vivimos, es conforme vivimos. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 3: será como un árbol Plantado. plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y Y su sus hoja no se marchita marchitas y en todo lo que haga prosperará. avanzará. Prosperará. Sí, muchas Biblias dicen Prosperará. prosperará. La palabra hebrea que aparece allí significa avanzar sin detenerse. Es decir, que nosotros vamos a avanzar y por eso se nos compara con un árbol plantado junto a corrientes de agua, que precisamente Sukkot tiene esa característica, ¿no? Donde dice la palabra, y vayan y tomen árboles frondosos, árboles frutales, tomen frutos de toda especie, tomen palmeras y armen la sucá. Ujú. Así se arma la sucá. Entonces, cada uno de estos frutos, que son diversos, pues nos hacen entender a nosotros que somos árboles y que debemos estar bien plantados junto a corrientes de agua. Y la Torah es como un agua que fluye. De hecho, me llama muchísimo la atención la palabra Torah, el nombre Torah, que es la forma en que se le llama a la palabra de Dios, Torah. La palabra viene de una raíz hebrea, que es la palabra yará. Yará es la raíz madre de la palabra Torah. De ahí viene etimológicamente Torah, viene de yará. Y yará significa
fluir de agua, fluir Mm, de agua. Eso es lo que significa Yará, el fluir del agua, como el río, como un cauce, el agua que va fluyendo. Esto se ve mucho de pronto en los desiertos o en los lugares a veces donde de repente se secan los cauces, pero hay momentos en los que llueve y empieza a verse que se arma un caudal y se empieza a llenar. Ese fluir del agua empieza a darse. Entonces se ujú. empieza a dar Para un ese tipo de fluir, mezcla sí. de El agua, agua empieza a fluir, a fluir, a fluir. Eso qué bonito. significa la raíz Yara. Ujú, Entonces, esta raíz nos deja ver precisamente qué es la Torá. La Torá es una corriente de fluir agua. de agua. Por eso dice, sino que en la Torá está su deleite. Entonces, se deleita, ¿por qué? Porque es como un árbol que está plantado junto a aguas corrientes, ¿sí? Junto a corrientes de agua. Por eso dice, será como un árbol. Ujú, Entonces, usted y yo somos vistos espiritualmente como árboles, pero no cualquier tipo de árbol, sino un árbol que está al lado de una corriente de agua, de la cual el árbol, las raíces se pueden estar alimentando. alimentando, se pueden estar bebiendo. Ujú. Entonces son árboles frondosos porque realmente están allí. De hecho, aquí lo hemos podido Sí, ver. eso le iba a decir, ya estaba Esto haciendo la relación. hemos estado pasando un verano Duro, aquí en difícil. Cali, donde nosotros estamos, en Colombia. El verano ha sido fuerte y no solamente acá, sino pues en otros países, sobre todo en el trópico, porque Colombia es un país tropical. Está allí en la línea del Ecuador. Entonces, el verano ha estado intensísimo. De hecho, se supone que desde hace mucho rato tuvo que haber entrado ya la lluvia, Entiendo. pero no. Mm. Pues yo digo lluvia, no invierno, porque es que el invierno en nuestros Ah, hermanos que están en bueno. otros países donde tienen No, estaciones, claro, el sí. invierno es una cosa bastante tremenda Nuestro invierno. con, Nuestro invierno está tremendo. con mucha nieve, mucha cosa. No, acá es lluvia o verano, ¿no? La lluvia. Bueno, Entonces hay muchísima lluvia. O sea, cuando entra la temporada de lluvia, de verdad, la lluvia es abundante, el agua, la lluvia es muy abundante, pero pues no tenemos esas temperaturas, pues, que aquejan a otros, ¿no? bajitas. Donde tiene estaciones. Mm, Y acá, o sea, nuestra casa está rodeada de una quebrada. Pasa un río, una quebrada pasa. Entonces, nosotros tenemos que estar, precisamente por el continuo verano, tenemos que estar regando los jardines continuamente porque, pues, si los dejamos de regar, se claro, marchitan. seca. Sin embargo, es algo muy especial porque uno se arrima, uno va hacia la parte donde está la quebrada, por donde pasa el agua, el río, ¿sí? Ujú, Y obviamente es una parte que está allí toda llena de árboles y de vegetación. mucha Y a esa vegetación. parte de allá no le echamos nunca, jamás una gota de agua, o sea, no la Mm, regamos y mantienen verdes verdecitos. y los árboles frondosos, Ujú, pero porque están allí, pegaditos. pegados allí a donde pasa el río. Entonces, ahí donde está el río, todo eso, y de hecho hay unas guaduas inmensas, nada más las Grandes. estábamos viendo precisamente con mi esposa, nos paramos allí, Dios mío, y que Muchísimo. pueden estar que yo creo que unos 30 metros de altura, Sí, muy sí, son alta. altísimas y están allí frondosas, las guaduas están allí y unos árboles y todo es verde allí. Y a esa parte nosotros nunca les echamos agua, o sea, no lo regamos. ¿Pero por qué? Porque ellos están ahí precisamente Ujú, al lado del río, la vi. junto a corrientes Mm, de agua. Y eso es, entonces, cuando nosotros nos deleitamos en la Torah, vivimos conforme a la Torah no es una carga para nosotros, sino que se convierte en nuestra propia vida. Entonces dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Es decir, siempre vamos a estar, ¿qué? Frondosos. Vamos a tener nuestro fruto. Y por eso dice que da su fruto a su tiempo. tiempo. Por claro, como está continuamente recibiendo el nutriente de las aguas, que los mantienen vivos, entonces se cargan, ¿no? Mm, Se cargan allí de frutos. Y su hoja no se marchita, es decir, no es un árbol que se seque, mm, mm. se termina secando y se secó, no.
y todo, Wow. todo lo que haga avanzar. Entonces vamos a poder tener un avance. Cuando nosotros vivimos conforme a la Torah, nuestra vida va a avanzar. No nos vamos a detener. Vamos a avanzar, así sea a paso lento, pero vamos a ir avanzando en el nombre del Señor. Porque la vida del creyente se trata de avanzar, de seguir. Recuerde que nosotros estamos es cruzando, Cruzando. ¿sí? Entonces, en ese cruzar, lo que estamos haciendo es avanzar. Vamos caminando como nuestro padre Abraham. Por eso a Abraham se le llamó el hebreo. Es decir, el que iba ¿qué? Cruzando, el ibrita, Mm. el que iba cruzando, cruzando, el que va pasando y nosotros vamos cruzando y vamos hacia la meta. Y por eso nuestro padre Abraham, dice la palabra, que iba detrás de una patria Celestial. celestial. Qué bendición. Bonito. Entonces, de eso se trata. Entonces, Sukkot nos dice eso, nos dice, a ver, ustedes son árboles, pero deben ser árboles que deben estar plantados junto a Juntos. corrientes de agua. Mm. Es decir, estar plantados ahí siempre siendo regados y recibiendo el agua de qué? De la Torah. Si nosotros estamos recibiendo siempre el agua de la Torah, el agua de vida, el agua espiritual, ¿sí? Y precisamente el Espíritu del Señor también se ilustra a Ujú. través del agua, Ujú. pues nosotros vamos a tener esa vida, esa bendición. Vamos a poder ser verdaderamente espirituales, más que carnales, espirituales, porque se requiere, amados hermanos, que para entender la palabra, para entender la Torah, nosotros seamos espirituales y vamos a poder avanzar en nuestra vida espiritual. Hay mucha gente quedada en la vida espiritual. Sí. Están rezagadas, que no avanzan, que no No. crecen Y llevan y, mucho y tiempo. llevan muchos años. Y cualquier cosita, uno a veces dice, Señor, pero ¿qué pasa acá? Mm. Cualquier cosita, lo más mínimo, ladró el perro, ya se desanimaron. Ay, no, ya me desanimé porque ladró un perro. O sea, por No. poner un ejemplo. Sí, O claro. sea, no Sí, soportan nada y por cualquier cosa ya dicen, no quiero seguir, me voy a ir y sí, pueden llevar frustrante, años y años y años. preocupante. Pues para uno como pastor es frustrante y Sí, preocupante. preocupante porque es que es muy difícil que con tanto conocimiento realmente no se aferran a la palabra, estén bien plantados, porque si aman la Torah, están bien plantados, Ujú, que ningún viento puede, ni siquiera lo más fuerte ni lo más elemental, porque nuestros apóstoles son testimonio sí. de, Dios mío, Ellos tuvieron que, oiga, Dios, yo digo, ¿qué Dios tal que Todopoderoso. realmente a nosotros nos tocara que vivir lo que vivieron nuestros No, no. apóstoles? Mm. Que Mm. ellos está establecido en la Biblia, toda la persecución. Ese Entonces, sufrimiento. inmediatamente que vendría cualquier cosa, entonces ya estaríamos apartados. No. Si por cosas mínimas uno se queda aterrado, uno dice, pero Mm. ¿por qué, Señor? Sí, ¿Qué es esto? ¿Qué es esta muy situación? triste, muy. Entonces, ¿qué es lo que hay en el corazón de las personas? ¿Cuál es el No han cimiento? ¿Cuál es la entendido realmente la perfección de palabra, su vida en el no han Señor? entendido el evangelio, la palabra, no la han entendido, o sea, hace unas reflexiones profundas y dice, no, todavía están ahí, pero bueno, Ahí así. Entonces, necesitamos ser árboles plantados, porque cuando nosotros estamos plantados junto a corrientes de agua, pues vamos a ser árboles firmes, fuerte. fuertes, ¿sí? Yo veo, vuelvo y tomo el ejemplo, la parte que tenemos pues hacia donde está la quebrada de nuestro Mm. predio, de nuestro terreno, y eso es pura vegetación, Y y verdecito, no se verde, ve pura quemado ni vegetación. Y seco, los nada. árboles que están allí son grandes y frondosos. Nada más el árbol que tenemos a nuestra entrada, apenas No, entramos, eso es un árbol ese árbol es inmenso, inmenso y da unos frutos, inmenso. aquí les llamamos mangas. Manga, Es un árbol de pero es mango, una sí, pero cosa es que es unos mangos gigante. así y son dulces, dulces. Y aquí tenemos que competir con las guacharacas, con las aves que ellas son las que vienen a comerse Y cuando los uno las frutos voltea, deliciosos, ya sí. se lo han comido por la otra mitad. Ah, Tenemos que estar luchando para que nos dejen algo, pero pero de verdad, sí, y ese árbol es inmenso, sí, es inmenso, ese grande. árbol es grandísimo, y ese árbol está ahí pegado a la quebrada, y da unos,
unos frutos así, pero es que son grandísimo. grandísimos y son dulces, deliciosos. Cuando se carga de las mangas, son Rico. dulces, deliciosas. Uno, Dios mío santo, se deleita comiendo eso. Y ese está precisamente Es el allí. que está Es pegadito. el que está Mm, pegado allí a la quebrada y es grandísimo, es bastante alto ese árbol, es inmenso y es muy frondoso. muy bonito. Entonces, allí es donde uno empieza a ver esto. Y eso es lo que sucederá cuando nosotros estamos plantados allí, junto a la Torá. Estamos allí plantados, allí pegados a la Torá. Es que esta palabra junto es estar Como allí amalgamado. pegados, pegados. Entonces, si nosotros estamos pegados a la Torá, pues vamos a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces vamos a estar dando ¿qué? El fruto digno de arrepentimiento, Mm, el fruto que demuestra que verdaderamente somos hijos de Dios, que verdaderamente somos creyentes, no que nos colocamos una careta y que somos muchas veces falsos o hipócritas porque estamos dando una cara aquí, pero por allá estamos haciendo otra cosa. No, vamos a dar el verdadero fruto. Y el verdadero fruto, como lo dice la palabra, es el fruto digno de arrepentimiento. Es mm, decir, es ese fruto que demuestra que en verdad hay un proceso de teshuvá, hay un proceso de arrepentimiento en nosotros, de ujú. volvernos al Señor, de regresar hacia Él, de entender que sí, estábamos equivocados, que sí, estábamos pecando, que teníamos una vida pecaminosa como el hijo pródigo, Claro. que volvió en sí e hizo ese verdadero camino de arrepentimiento, de regreso, de teshuvá, que es el arrepentimiento verdadero, de regresar al Señor, de volverse a Él, pero tenía que dejar todo ese pasado, tenía que dejar ese lugar Mm, donde había malgastado su vida, tenía que donde lo moverse, había, donde lo había dado dejado, todo, perdido derrochar. todo, derrochado todo, Mm, y se había dedicado a pecar. Entonces te tenía que ir de allí el hijo pródigo, dejar ese lugar, dejar esa ciudad a la cual había llegado para vivir de manera perdida, para vivir en su pecado, porque pensó que viviendo distanciado y apartado de su padre, pues podía vivir mejor, iba a disfrutar de la vida, y lo único que hizo fue perder su vida, mm, y se dio cuenta a tiempo antes de perecer. Él dijo, yo aquí perezco, y en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Volveré pues a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, reflexionó y entendió que había estado cometiendo un gravísimo error en su vida y ahora estaba dispuesto a dejarlo y a volver para colocarse bajo las órdenes de su Padre, mira, el Padre Celestial. Entonces, el fruto que nosotros damos es un fruto digno de arrepentimiento y a eso nos llama Sukkot. Entonces, cuando nos dicen, arme la sukkah, ujú, y ármenla con árbol. árboles frondosos y con frutos de árboles hermosos y con ramas de palmeras. Pues, ¿qué nos está diciendo? Mm, ¿A qué nos están invitando? A que nosotros entendamos y reflexionemos cuál es la vida que debemos vivir, qué es lo una que vida nosotros recta, debemos vivir. Por una vida de ejemplo, fruto, la palmera, tamar en hebreo. ¿Sí? Significa ser recto, recto. derecho. Entonces se nos invita a nosotros y más bien se nos insta, se nos manda a que vivamos una vida ¿qué? Recta y Recta. derecha delante de Dios. Mm, Cuando se nos habla de los árboles hermosos, de su fruto, pues el fruto digno de arrepentimiento, el fruto que demuestra que de verdad somos hijos de Dios claro. y no que seguimos viviendo bajo la influencia de las tinieblas y del enemigo, sino que ahora verdaderamente somos hijos de Dios y tenemos mucho fruto para dar. Somos árboles que tenemos la posibilidad de dar diversidad de frutos, como el árbol de la vida y como el árbol que muestra Apocalipsis, que dice que da un fruto diferente, ¿no?
que continuamente está dando frutos diferentes y que es árbol medicinal. Entonces, cuando ve un árbol que está dando frutos diferentes, mm, y eso es lo que somos nosotros, árboles que tenemos la oportunidad de dar frutos y frutos continuos y diferentes. Y su claro, hoja no se marchita, es decir, no nos vamos a secar, no nos vamos a morir, porque en la Torá tenemos vida, porque hay ese fluir del agua. Vamos a tener vida. Por eso el Señor dijo, si atiendes los mandamientos de mi Torá, estos mandamientos serán vida para ti. Se constituirán en tu vida y todo el que los haga vivirá, mm, no se marchitará y todo lo que haga avanzará. Versículo 4. En cambio, mira lo que dice. En cambio, los los malvados, malvados no son así, pues son como la paja que arrebata el viento. Ah, bueno. El justo, el varón que vive conforme a la palabra de Dios, es como un árbol. A diferencia del malvado, ujú, que es como la paja que arrebata el viento. Recuerden que en la antigüedad, cuando se traían los granos, cuando se traía, por ejemplo, el trigo, ¿sí? Había un momento en el que debía separarse el trigo de la paja, de la cizaña. Entonces, lo que hacían era aventar, ¿sí? Hacia arriba. Y por eso había una herramienta que se llamaba el aventador, ¿sí? Entonces se tomaba esa herramienta, que es como una especie de rastrillo, y tomaban la herramienta y aventaban hacia arriba. mm, Entonces la herramienta, ese rastrillo, recogía el trigo, pero lo recogía con todo, con todo, con todo lo que tiene, con como todo lo la que estaba allí, viruta, con toda la paja, toda esa cosa que no es propia de ella. cascarilla, Y lo aventaban, y lo que sucedía era que el viento, ¿sí? Se llevaba la la paja porque separaba, es más liviana, liviana. mm, Entonces se la llevaba y caía el trigo. Entonces el trigo se iba separando y la paja iba quedando a un lado, hasta que se iba haciendo un montón de paja y un montón de trigo. Y por eso dice que es como la paja que arrebata el viento. Está hablando de eso, ¿no? De esa que la tiran con la aventadora hacia arriba bien y el viento se encarga. claro, Y sabe, la palabra viento en hebreo es ruach, 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 que es la forma de decir también espíritu, cuando nos referimos al Espíritu de Dios, ¿sí? Ruach, en hebreo. Y es la misma forma para decir viento, es decir, en hebreo la misma palabra para viento es la misma palabra para espíritu. Y cuando nos referimos al Espíritu de Dios se habla de ruach, ¿sí? Y y eso es lo que hace el Espíritu de Elohim. Es lo que hace es separar. ujú, Entonces, separa, separa, echa a un lado la mm, paja y deja a un lado lo que es verdaderamente ¿qué? El trigo. Y eso es lo que hace el Espíritu. mm, El Espíritu es el que separa, marca esa separación. Y por eso dice, pues son como la paja que arrebata el viento, se ujú, los lleva, los saca. Entonces el Espíritu de Dios hace también esa distinción. Y por eso los malvados, dice acá, son como paja que arrebata el viento, son llevados. Y la paja se va yendo y se va yendo. Y lo que se mete al granero no es la paja. no, ¿Es trigo, qué? Es el trigo, trigo, es el fruto. Siempre el fruto. Ningún agricultor va a guardar paja realmente en el granero. En el ujú, granero, los graneros están precisamente por llaman graneros, porque ahí se lo guarda dejaban ahí, el grano, ujú, ¿sí? Entonces nosotros debemos entender esto. Por tanto, no serán afirmados los malos en el juicio. ¡Wow! Entonces ya nos empieza a hablar ya ven, del juicio. mm, O sea, ya eso es una advertencia bastante grande. claro que sí, Entonces, Sukkot también nos habla de eso, del juicio, porque Sukkot es una representación también de lo que va a venir cuando el Mesías vuelva, va a haber un juicio a las naciones. Entonces, Sukkot nos está advirtiendo. Entonces, cuando nosotros armamos la Sukkah, le estamos diciendo, Señor, y estamos siendo conscientes, Señor, no queremos ser como los malvados, que son aquellos que conociendo la palabra, no viven conforme a la palabra.
Porque ¿cómo se explica que una persona lea en la Biblia lo que debe hacer y hace una cosa totalmente diferente? diferente. Y dice que es creyente. Ese es el malvado, ese es el impío. Realmente, cuando la Biblia habla de eso, del malvado y el impío, es aquel que conociendo la palabra, Sabiendo hacer lo bueno sabe lo que debe hacer y y hace no una lo cosa hace. totalmente diferente. Mm, Y dice ser creyente. creyente. Dice ser que él es creyente, pero lee la Biblia, lee la palabra y vive una cosa totalmente diferente Diferente. a lo que dice la palabra. Entonces, dice que los malvados, los que actúan de esta manera, porque siendo conscientes de la palabra, hacen una cosa totalmente diferente y eso delante del Señor es Mm, abominación, porque mejor era no conocer. ah, Mejor, de verdad, para uno conocer y no hacer conforme al conocimiento, es preferible entonces no haber no conocido. haber conocido. Sí. De hecho, eso lo dice también la carta a los hebreos, de estas personas que conocieron y se volvieron atrás a su Mm, pecado. Dice, mejor les hubiera sido no no haber haber conocido. conocido, no haber tenido ese conocimiento, porque la demanda será mayor, porque no podrán alegar ni siquiera ignorancia, Mm, aunque la ignorancia no va a ser justificación delante de Dios. claro. Por tanto, no serán afirmados los malvados en el día del juicio. Ojo con esto. Mm, ¿Cómo está nuestra vida, amados mm, hermanos? mm. ¿Cómo estamos nosotros? ¿En Nosotros, realidad estamos viviendo conforme a lo que dice la palabra o así somos de los que tenemos conocimiento de lo que debemos hacer y cómo nos debemos comportar, pero en el momento de hacer las cosas, cuando se nos demanda una situación, hacemos una cosa totalmente contraria, diferente? Mentimos, engañamos, hablamos mal de otros, decimos cosas que no son, mm, actuamos indebidamente, deshonestamente. Esto es parte de la vida. Y Sukkot es esto. Por eso cuando nosotros levantamos la sukkah y hacemos toda esta representación, de alguna manera se nos está dando un mensaje, nos está diciendo, ojo, ¿eres consciente de qué significa esto? Y cuando hacemos la sukkah y si estamos con nuestros hijos, les tenemos que enseñar, claro. hijos, esto significa esto, esto. Y a medida que están armando ustedes la sukkah, le van diciendo a sus hijos, les van diciendo a ellos, mire, esto significa esto, los frutos, esto significan las palmeras, esto es la rama de palma, todo esto. En el juicio, nos habla del juicio, por tanto, no serán afirmados los malvados en el juicio Ujú. ni los pecadores en la asamblea de los Pero, justos. Entonces mira que empieza a marcar una diferencia. mm, Malvados y justos. ¿Quién es un justo? Pues que aquel que vive se conforme a la ciñe a palabra. vivir conforme a la Torá, conforme a la palabra. Si la Torá, si la palabra lo dice, la palabra de Dios, entonces lo hago. No me voy a poner a discutir con el eterno Dios. Si la Torá lo dice, lo hago. Y esa debería ser la mejor forma de nosotros vivir la palabra. ¿Lo dice? Créanme, yo de verdad en mi mente no está eso, de poder aceptar que el eterno Dios nos va a juzgar a nosotros por haber hecho lo que dice la Torá. Mm, claro. Ustedes, ¿por qué hicieron lo que decía mi palabra, lo que decía mi Torá? En cambio, sí deberíamos de reflexionar y tener temor al no hacer la Torá. Porque el día de mañana el Señor sí nos podrá decir, ustedes por qué no hicieron conforme a mi Torá, Mm, por qué no hicieron conforme a mi palabra, si estaba escrito, si allí estaba. Entonces por eso dice que los malvados no serán afirmados en el día del juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justo. justos. Entonces el pecador es aquel, cuando se habla del pecador, es aquel que tiene una vida Una pecaminosa, práctica. una práctica. O sea, Claro. el pecado se ha convertido en una práctica, Mm, total. ¿sí? Hay una práctica Claro. del pecado. Y nosotros no podemos tener nuestra vida como una práctica en el pecado. Mm, mm, ¿Qué cosas hay en nosotros pecaminosas que son habituales? ¿Mm? mm. Todos esos ¿A qué hábitos. tenemos que renunciar? Mm, Hay que renunciar.
Y dice, versículo 6, porque Porque Yahweh Yahweh cuida cuida el el camino de los justo. justos, Amén. pero el camino de los malvados, él destruirá. Wow. Yahweh cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados, él, Yahweh, destruirá. O sea, él va a cuidar el camino de los justos, mas el camino de los malvados, él mismo se va a encargar de destruirlo. Y por eso es que vino la destrucción de Sodoma, de Sedom. La primera vez que nosotros encontramos la palabra malvado, que en hebreo es rasha, rasha, Ujú. la encontramos precisamente en Génesis capítulo 18. Y es por lo que fue destruida Sodoma. Es decir, que Sodoma era una ciudad que tenía conocimiento. Conocimiento. Y Sí, claro, y es fácil deducir que sí tenía conocimiento porque en medio de Sodoma vivía un justo, claro. Lot. Y dice que él se sentaba allí y hablaba. Y de hecho dice la palabra que ese justo, con lágrimas, lo dice la Biblia, que derramaba lágrimas continuamente Ujú. al ver toda Todo el la pecado, inmundicia y todo el lo pecado que se propio. vivía allí. Y este justo continuamente estaba pregonando allí la palabra. Lot, Lot. O sea, por eso, y por eso la primera vez en la Biblia, la primera vez que se va a usar la palabra rasha, aparece precisamente en Génesis 18. Cuando dice allí el versículo 22, dice, entonces, 18:22 de Génesis, entonces los varones se volvieron y se encaminaron hacia Sodoma, hacia Sedom, Ujú. pero Yahweh se quedó aún con Abraham. Entonces acercándose a Abraham, le dijo, ¿destruirás al justo con el malvado? Y por eso ahí en el libro de los Salmos dice, no así, no así será con los Así, malvados. así ¿Por qué? Porque Yahweh cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados, él destruirá. Entonces, ¿en dónde vamos a estar nosotros? ¿En el camino de los malvados o en el camino de los justos? Y eso es una decisión que debemos tomar, mm, porque vendrá el juicio. Y cuando sea el juicio, ahí ya no podremos tomar decisiones. Las decisiones las tomamos ahora. ahora. Entonces, por eso Abraham le dice, ¿destruirás al justo juntamente con el malvado? Mm, Y dice, quizá haya 50 justos en medio de aquella mm, ciudad. ¿Arrasarás, destruirás acaso y no perdonarás aquel lugar, no levantarás aquel lugar de su pecado por amor a esos 50 justos que están en medio de ella? Lejos de ti esté el hacer tal cosa, le dice Abraham al Señor, ujú. que hagas morir al justo con el malvado y que el justo sea como el malvado. Lejos de ti, ¿acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Y le dijo Yahweh, si Se hallo encuentra. en Mm, Sodoma, si encuentro en Sodoma 50 justos en medio de la ciudad, entonces la perdonaré, está bien. Levantaré su castigo, levantaré todo esto, la perdonaré, si es que los hallo, por causa de aquellos. Entonces, ¿qué pasó? Abraham comprendió que no había 50. no. Y respondió Abraham y dijo, en verdad, aunque soy polvo y ceniza, ahora que me he atrevido a hablar a mi Adonai, a mi Adón, a mi Señor, a mi Adón, quizá falten 5 de los 50 justos. ¿Destruirás acaso por 5 a toda la ciudad? Y le dijo, no la destruiré si hallo 45. Volvió a hablar una vez más y dijo, quizás se encuentre allí solo 40. Y respondí, lo haré por causa de los 40, no la voy a destruir. Entonces dijo, no se enoje ahora mi señor, mi Adón, y podré hablar, quizás se halle 30. Y dijo, no actuaré si hallo los 30. Y dijo, en verdad te ruego el atreverme a hablar a mi señor, a mi Adón. Quizás se hallen allí 20. Y dijo, no destruiré por causa de los 20, no lo voy a destruir. Entonces dijo, te ruego, no se enardezca mi señor, y hablaré solo esta vez. Quizá haya 10.
Y respondió, no la destruiré por causa de los 10. Es decir, que ni siquiera había que 10. Y es que nos damos cuenta. Claro. Porque ¿quiénes salieron? Lot, sus hijas. Mm. Y alcanzó a salir su esposa, pero deseó, miró hacia allá, es el deseo de ella, de ese lugar estaba en su corazón. Entonces, amados hermanos, mire cómo vino destrucción. Vino la muerte y el Señor calcinó toda esta ciudad por causa de los malvados que ahí vivían. Es decir, gente que había tenido la oportunidad de conocer la palabra, de conocer la palabra eterna y simplemente no les importó, No quisieron. no quisieron. Conocieron la palabra e hicieron todo lo contrario. No quisieron vivir conforme a la palabra. Por eso el libro de los Salmos, el capítulo 1, versículo 6 dice, porque Yahweh cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados, Él destruirá. Entonces, amados hermanos, para ser justos, tenemos que estar plantados junto a la Torá, que es la corriente de agua que fluye y de la cual nosotros nos alimentamos. Amén. Bendición. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Así que, amados hermanos, Gran esta es la palabra, reflexión de preciosa palabra. Sukkot y espero que para ustedes esta palabra, esta reflexión sea de bendición. No se olviden darle like allí al video de YouTube y compartirlo a través de sus redes, que tal vez esta reflexión le sirva a alguna persona Mm, o a muchos. mm. Muchas bendiciones y vamos a terminar dando gracias al Padre Eterno por esta reflexión. Amén. Dichosos nosotros que encontramos la Torah. Amén. Dichosos somos. Bendito Señor, te damos muchas gracias por esta Gracias, Señor. preciosa y poderosa Bendito palabra. eres tú, Señor. Gracias porque Bendito. nos ministras a través de ella, porque nos llevas al arrepentimiento, porque nos llevas a hacer reflexiones profundas y a querer corregirnos nuestros malos hábitos, Señor. Aquí estamos. Somos almas arrepentidas, queremos agradarte a ti. Así es. Y hoy te damos gracias en este segundo día por todo lo que hemos aprendido, Señor. Que esa palabra fluya, que corra, que fluya como ese río en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, Señor. Que seamos árboles, que seamos medicinales para el otro, que cualquiera que se arrime a nosotros reciba la medicina que trae tu palabra, Señor. Ayúdanos a dar fruto, fruto digno de arrepentimiento, que eso sea nuestro testimonio, nuestra carta de presentación, Señor. Dar fruto, fruto a tiempo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Bendice, Señor, a las almas que reciben esta palabra, a mis hermanos que están ahí consagrando sus vidas para ti, Señor. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de nuestro Yeshua HaMashiach. Así es. Amén Amén. y amén. Bueno, amados, les esperamos en nuestra reflexión del día de mañana, si nuestro Padre Eterno así lo permite. Amén. Shalom para Shalom, ustedes. shalom.